bienvenidos al segundo episodio de Desde Abajo, Historias de Comité. En esta oportunidad vamos a estar con Cecilia Otero, quien fue militante de la Juventud Radical de la Seccional Cuarta en 1983 con la recuperación de la democracia. Y vamos a charlar un poco de cómo fue la vida militante en este periodo. Bueno, Cecilia, contanos un poco cómo te acercaste al radicalismo, cómo fueron tus primeros pasos en 1983. Muchísimas gracias por prestarnos también tu casa para poder hacer este streaming. Al contrario, gracias a ustedes por ocuparse, a ver si podemos recuperar ese radicalismo del 83 que está un poco perdido en este momento. Sí. Ya, como te decía hace un ratito, mi cuna fue radical, con algunas excepciones, como hay en toda la familia. Siempre hay uno, así como toda la familia es de Boca y hay uno de River. Bueno, siempre hubo una, siempre se suscitaban las discusiones los domingos, que esto, que las peleas, pero bueno, uno va radical. Cuna radical. Muy orgullosa y sigo siéndolo a pesar de todo. Viniste a tono con un busito radical. Obviamente. Me parece muy bien. El Moisés de mi hija también fue de rojo y blanco. Bueno, y sucedió que por allá por el año 83 viene mi viejo y me dice: han abierto un comité radical acá al lado. Mirá. ¡Ops! ¿En dónde vivías vos? Buenos Aires al 1000, el comité 21 de mayo. Allá fue y se encontró con dos personajes que era lo único que había en ese momento, que eran Luis Luján y Lito Contreras. Y bueno, y ahí empezamos. Y ahí había más gente, pero en ese momento estaban ellos dos solos. Bien. Así empezamos. Ahí empezaste tu militancia en el Comité de la Cuarta. En el Comité de la Cuarta. ¿Esto fue antes de la recuperación democrática? Sí, fue a principios del 83. Principios del 83, cuando estaban empezando a... Cuando todavía no había listas, no había habido primaria, no había habido nada. Estaba alineado dentro de lo que era la línea Córdoba, que respondía Angelos en su momento. Y ahí, bueno, empezaron todo el proceso. Me imagino que vos viste todo el proceso de recuperación e institucionalización del Partido Radical. Totalmente. Las internas partidarias. Después te tocó vivir las elecciones municipales, de gobernador, de presidente. Todas la peleamos. O sea, bueno, desde el principio, ya te digo, era línea Córdoba, después llegó la gente de Renovación y Cambio. Al principio era medio como que qué hacen estos acá, pero bueno, después se formó un hermoso grupo, la verdad, se trabajó muy bien, se entendió cuál era la finalidad de esto. Claro. Sin distinción de si vos sos de acá, si vos sos de allá. Aparte, bueno, Angelo siempre fue el nuestro. Vivía a la vuelta, lo conocíamos. Alfonsín. Era de la Cuarta. Angelo vivía a la vuelta de casa. Alfonsín era como un personaje más lejano, pero que rápidamente se fue ganando el corazón de todos. Y bueno, y allá fuimos. Y durante meses te podría decir que mi segunda casa fue el Comité Radical. Y bueno, y la mía, como que estaba al lado, hacía de subcomité. Pasó a ser el subcomité de los jóvenes. Sí, tal cual, porque bueno, era más fácil, era más cómodo. Estábamos hasta cualquier hora, había baño limpio. Claro. Estábamos más cómodos. Y bueno, nos pasamos noches enteras. ¿Cuáles recordás que fueron las primeras actividades de militancia en ese momento? Bueno, revisar padrones, ir a buscar gente, ir a charlarlo, pintadas, pegadas, de carteles. Hubo algún altercado, tuvimos a algunos de los nuestros golpeados. ¿En la campaña? En la campaña, exactamente. Pero por otros partidos, no por una cuestión interna. Claro. Pero, bueno, ya te digo, lo disfrutamos mucho. Se hizo un hermoso grupo, creo que todos trabajábamos con la ilusión, con la esperanza, con las ganas de que esto saliera adelante. Sí, sí. Me imagino, era toda una ebullición el 83, era... Para nosotros lo era. Claro. En ese momento, como en otros, para mucha gente, no.
pero para nosotros lo era. Y contanos un poco, nos decías que ahí fue tu segunda casa, fue el Comité de la Cuarta durante varios meses. También nos contó el Tucho por ahí, que ahí conocimos los amores. Sí, el Comité de la Cuarta me cruzó con el que después fue mi marido, pero tiempo después él estaba en el grupo de la gente mayor, a la que mirábamos con mucho respeto. Yo me casé después, a fines del 85, con este buen hombre. ¿Quién era? El contador Cáceres. Contador Cáceres. Murió en diciembre del 2020. Y la vida nos regaló dos brujas hermosas y después me siguió regalando dos enanos divinos que son la luz de mis ojos. ¿Vos sos maestra jardinera? Yo fui maestra jardinera, experiencia. Jubilada en algún momento, y esto, por favor, docentes de hoy no lo hagan, como dicen en los programas para chicos, porque no se debe. El último viernes antes de las elecciones, yo trabajaba en un colegio de monjas y se rezaba y se agradecía la merienda y qué sé yo. Y bueno, todas mis chicas, todas, la señora les dijo que ese día teníamos que pedirle a Dios, porque el domingo era algo muy importante, así que los papás, que Dios les iluminara a sus papás para que votaran bien. Así que hoy vamos a agradecer y vamos a saludar así. Así que hubo un jardín de infantes que apoyó a Alfonsín indirectamente. Bueno, sí, pero ahora no se puede. Bueno, salió en el momento. Sí, salió en el momento. Está bien. Bueno, Cecilia, contanos un poco, ¿cómo viviste vos el proceso? En primera instancia, en el 83 lo primero que tuviste que afrontar fue el proceso de elecciones internas. ¿Quiénes eran los núcleos internos que participaban? ¿Te acordás quiénes eran los miembros del comité que disputaron esa interna? ¿Quiénes estaban de un lado, quiénes estaban del otro? ¿Cuáles eran los personajes históricos también de la Cuarta en ese momento? A Tucho ya lo conocés, que era Tucho, el sí. representante de Línea Córdoba, y todo su grupo de amigos. Miguel Boero, estaba, bueno, el que era mi marido, el contador Cáceres, el contador Brunori. En la contrapartida estaba Felipe Belardinelli. Del Movimiento de Renovación y Cambio. Pero bueno, eso te digo, fue un tiempito. Después ya. Se unieron todos. Se unieron todos y vamos por el bien, sí. por el fin común, que era. Creo que eso, bueno, de alguna manera veníamos charlando varias veces en el comité actualmente, que es algo que se mantuvo en el tiempo, como que la Cuarta siempre trabajó de manera mancomunada, a pesar de las diferencias de los grupos internos. Hasta el día de hoy se mantiene, te digo, es una tradición. Pareciera que se está formando. Ya lo vamos a ver a medida que sigan las entrevistas, pero me parece que se ha formado una tradición en ese sentido. Está bien, ojalá se pueda seguir así, porque creo que es la única forma de trabajar. ¿Tenés claro cuál es tu objetivo? Bueno, sumemos y no restemos, porque no tiene sentido. Dejemos de lado ambiciones personales, dejemos de lado la quintita propia y vamos por un bien mayor. Por un bien mayor, totalmente. Y contanos, Cecilia, ¿cómo viviste esa primera experiencia de ir a votar al gobernador, al Pocho Angelós, a Ramón Mestre, a Alfonsín? ¿Cómo fue eso? ¿Qué imagen tenés de estos personajes históricos? Bueno, como ya te digo, el Pocho era nuestro. A mí me tocó ser fiscal de mesa en la época en que las mesas eran masculinas y femeninas. A mí me tocó ser fiscal en la mesa donde votaba Angelós, que era mesa masculina. Iba a estar todos los medios ahí, me imagino. Sí, en algún momento está la tapa, en algún momento voy a encontrar la tapa de La Voz, donde estamos. Un orgullo. Fue una votación, una elección muy tranquila, un grupo de gente que no nos conocíamos. Obviamente eran hombres, en su mayoría, bastante mayores que yo, de distintos partidos políticos, pero la verdad que tuvimos un día absolutamente en paz, riéndonos, compartiendo lo que había llevado cada uno para comer. No hubo ningún problema. A nosotros nos habían adiestrado muy bien para la hora del recuento de votos,
cosa que a los presidentes de mesa no. Claro. Así que yo me acuerdo de haber terminado haciendo el recuento de votos de mi mesa con la radio prendida y el primer resultado que escuchamos fue el resultado del padrón de extranjeros de Jesús María, donde ganaba Alfonsín Ángelo. Bueno, ganaba el radicalismo, no pongamos nombre, por un amplio margen. Y me imagino que la cuarta fue amplísimo el margen. Porque La cuarta fue amplísimo el margen, por supuesto. Bueno, fue un gran triunfo. Un gran triunfo. El Tucho nos decía que no se esperaba tanto que gane Alfonsín y que gane Mestre, pero sí era aún más esperable la victoria de Ángelo. ¿Vos cómo la viviste? No, yo la vivía distinta. ¿Vos creías que ganaba? Yo estaba convencida que ganaba. Mira. Convencida que ganaba. Mira. Absolutamente. Hay un punto de disparidad que te... Son percepciones. A lo mejor lo mío era muy... Eran más las ganas. Las ganas. El Tucho probablemente haya manejado números y otras cosas que yo no. Claro. Yo el otro día les decía que no esperaran de esta entrevista la misma memoriosidad, la misma pulcritud, lo mismo de Tucho. Lo mío es mucho más visceral. El Tucho tiene un montón de datos que yo no manejo, ni manejé nunca. Yo las cosas que hice, las hice porque estaba convencida, porque estaba contenta, porque tenía un objetivo, porque después de haber visto otros partidos y después de todo lo que escuché a lo largo de mi vida, esto era lo que quería. Entonces, allá íbamos, ciegos. Sí, ¿y hasta qué edad, hasta qué año más o menos militaste fuertemente dentro del partido? Y tiempo después de las elecciones. Yo después me casé, estuve un tiempo viviendo por otro lado, se me hacía más difícil, más complicado participar. Claro. Bueno, ahora podemos volver. Volvamos. ¿A dónde? Podemos volver a militar. Siempre hay tiempo. ¿Qué mensaje le dejarías hoy a un joven militante del radicalismo? ¿De qué radicalismo? ¿De qué radicalismo? ¿Cuál es el radicalismo que vos añorás? Aquel. El radicalismo y cualquier otro partido. Está todo tan mezclado, tan sucio, tan revuelto. A mí me gustaba ese radicalismo. ¿Y qué le diría a los jóvenes? A los jóvenes y a los no jóvenes también. A los jóvenes les diría que vayan, escuchen, porque muchos de nosotros escuchamos por distintos candidatos. Lo único que podíamos hacer era escuchar porque no teníamos otra referencia. Ahora, aparte de escuchar, que tengan memoria. Tienen la posibilidad de tener memoria, tienen la posibilidad de ver qué pasó no hace tanto tiempo. Entonces, escuchen, recuerden, comprométanse, pero comprométanse porque tienen ganas, no por lo que van a lograr o por lo que pueden llegar a conseguir. Comprométanse porque es lo que sienten que es lo mejor para el país. Muy buen mensaje, me parece. Y a los mayores. Dentro de los cuales. Deuda que vos decís que va a tener. No, es que yo siento que la tengo. Yo siento que la tengo porque llegó un momento en que fue mucha la desilusión y no supimos transmitirle a nuestros menores, a nuestros hijos, esas ganas que tuvimos nosotros. Y eso se fue perdiendo. La culpa es nuestra. La culpa es de la generación nuestra que no pudo. No supo. O no supo cómo remontar la decepción. ¿Qué te decepcionó? Como te decía recién, ¿de qué radicalismo me estás hablando? ¿Cuál es el radicalismo? ¿Cuál es el radicalismo? ¿Cuál es el peronismo? ¿Cuál es todos? Porque no vamos a hacer hincapié. O sea, hoy en este momento la política está medio como todo mezclado. Yo no creo en las alianzas. Entiendo que puedan llegar a ser un instrumento para ganar una elección, pero a la larga o a la corta, el precio se paga. Y ya hemos visto que las alianzas no dan resultado. Entonces, un radicalismo o un peronismo o lo que fuera con ideas claras y puras.
O sea, ¿vos creés que por ahí una de las principales, de las principales falencias que tuvimos fue a partir de la conformación de las alianzas, por ejemplo, la del 99 con De la Rúa y el peronismo de Chacho Álvarez? Esa fue una. Pero las alianzas en general, porque no hay ninguna que haya salido bien. Bueno, no hay ninguna exitosa hoy. Ninguna. Siempre han terminado o renunciando a los vices, o peleándose, o sacándose. O sea, tengamos en claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos, cuáles son los valores y los ideales de cada uno. Y en base a eso, vamos para adelante. Pero vamos para adelante por convicción, no por conveniencia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Ceci, ¿qué otra anécdota que te acuerdes del comité? ¿Alguna anécdota graciosa que digas, che, esta anécdota vale la pena que la recuerden los jóvenes militantes, las viejas generaciones, ¿por qué no? Para reírse un poco. Yo lo que tengo muy, muy buen recuerdo de esa época, ya te digo, la pasábamos muy bien, disfrutábamos cada uno, había de todo. En el comité estaban los tipos serios, los no tan serios, teníamos personajes que, como que te lo nombré yo el otro día, Luis Luján, que, bueno, era una mezcla se sentía el Che Guevara, se trepaba a un banquito, se ponía a hablar de cualquier cosa y soñaba con el pase de la clandestinidad. Ahora debe estar clandestino en Nono, pero bueno. Pero tengo muy buen recuerdo de toda esa época. Y ya te digo, fundamentalmente de todas las ganas. De todas las ganas De que todas había. las ganas que había de que... ¿Y había mucha discusión dentro del...? No. Pero discusión política, no discusión de... No. ¿No Una tenía- vez que se conformó el grupo, que nos unificamos, no. Se formó un muy lindo un grupo. lindo grupo. Un muy lindo de- grupo. De militancia. Sí. Bueno, Ceci, no sé si tenés algún otro mensaje, porque acordate que esto va a ser un video que va a quedar en YouTube. ¿Algún otro mensaje que nos quieras dar a las actuales convicciones partidarias, a los jóvenes? Te dejo ahí abierto y después te hago un pequeño ping-pong de personajes históricos que preferís. Vuelvo a repetirte, yo a todos, sean del partido que quieran, fundamentalmente a mi partido, que es el Partido Radical, recuperemos la esperanza, recuperemos los valores, recuperemos las ganas. Olvidémonos de lo que puede morder uno acá, el otro allá, el otro de más acá. Olvidémonos de lo que podemos sacar de rédito personal. Esto tiene que ir mucho más allá. Bueno, muchas gracias, Ceci. Pregunta. Sí, Ping-pong. ping pong. Mestre, Angelos. ¿Por quién hubieras votado en un hipotético interno? Ángelos. ¿Alfonsín o Balbín? ¿Por quién hubieras votado? Alfonsín, pero Sin duda. ninguna duda. Ninguna. ¿Y quién es un dirigente que te haya quedado en el recuerdo de Córdoba Ilia. más del Pocho? Ilia. Arturo Ilia. Tuve el enorme gusto de cruzármelo, no sé por qué él estaba en el colegio para una reunión, una fiesta que había en el colegio donde yo iba, y yo debo haber tenido 11, 12 años y no sé qué hacía él, pero tuve la enorme emoción de verlo, de tocarlo y de poder darle un beso. Para mí fue un viejo divino, 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 al que no se le puede achacar absolutamente nada. Absolutamente nada. De los otros podrán decir lo que quieran, sea o no verdad. Pero de Ilia, salvo que la tortuga, Nada. un tipo absolutamente honesto. No, y además creo que siempre nos acordamos de la honestidad de Ilia, pero tuvo muchos puntos altos de gobierno de Ilia, no solamente Es que haber muerto en la pobreza, sino tuvo muchos más puntos altos que- obviamente el haber muerto en la pobreza es una vergüenza para nosotros, pero es que yo creo que cuando una persona es honesta en todos los aspectos todos. de su vida. Entonces, de Ilia no se puede decir absolutamente nada. Y si algo tenemos que reprochar es que Ilia haya muerto en la pobreza. No decir en el lujo, porque no vivió en el lujo, pero que haya muerto en la pobreza y sin el reconocimiento que mereció.
Bueno, Ceci, para ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué logros y qué satisfacciones te llevó la militancia y qué cambiarías de aquel proceso que te tocó transitar? No cambiaría nada. Creo que le pusimos todo lo que podíamos ponerle cada uno de nosotros y los logros se vieron reflejados el 31 de octubre. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Lo demás, bueno, ya la historia lo juzga o lo juzgará, pero no cambiaría absolutamente nada. Tengo la conciencia absolutamente tranquila de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que esto funcionara y funcionó. Metimos, como vos me preguntabas el otro día, tu familia militaba, y militaban de rebote, de prepo. Préstame tal cosa, invadimos la casa, bueno, los hicimos participar de alguna manera a todos. Hay cosas que estuvieron, entre las fotos que quería encontrar, estaba la de mi abuelo, que yo te contaba que hasta la última vez que se votó, él fue a votar con 90 y pico, no, un poquito más, 90 y pico, sacó su documento nuevo porque ya no tenía más lugar para que lo sellaran. Así que sacó su documento nuevo para seguir pudiendo votar. Un deber cívico que tenía. No era cívico, era su forma de demostrar su apoyo. De demostrar su apoyo, de demostrar su bronca, porque a él lo habían echado de su trabajo por no ser peronista. Entonces, bueno, también, pero fundamentalmente su amor por el Partido Radical. Es un lindo mensaje en el tiempo que viene cayendo un poco la participación electoral, ¿no? Claro que mis viejos, los tres viejos que me tocaron, madre, padre y tía, aparte de mi abuelo, que hasta la última vez que pudieron, fueron a votar. Bueno. Ochentosos y noventosos. Muchas gracias, Ceci. La verdad que fue una entrevista, como dijiste, mucho más visceral que la que tuvimos. Sí. Y bueno, esto fue otro capítulo de Desde Abajo, Historias de Comité. Queremos contar la historia viva de los militantes del radicalismo que pasaron en diferentes épocas. Y bueno, Ceci Otero es un gran ejemplo de ello. Así que bueno, agradecemos y lo esperamos en el próximo capítulo. Y le agradecemos a Ceci por habernos abierto las puertas de su casa y montar este set de grabación. Y yo les agradezco a ustedes que tengan la voluntad de reflotar esto de manera sana, limpia y pura. Muchísimas gracias. A ver si levantamos un poco. Levantamos un poquito. Muchas gracias, Cecilia. No, por favor.